Ok, buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podestá. El día de hoy vamos a tocar el tema de contrato de compra y venta internacional. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy, como les comentaba, es contrato de compra-venta internacional. Mi nombre es José Gerardo Podestá Mocha, licenciado en Administración de Empresas y en Negocios Internacionales. Vamos a comenzar con este tema dentro del bloque de lo que vendría a ser consultorio. ¿Ok? Ahí se oye un poco mejor. Excelente, entonces comenzamos. Muy bien, porque este tema es súper importante dentro del rubro de comercio internacional, negocios internacionales, porque en realidad cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando de términos comerciales, es decir, de intercambios, ¿ok? De bienes y servicios, tal como lo habíamos comentado antes en módulos anteriores. Pero para refrescar un poco la memoria, vamos a conceptualizar nuevamente el enfoque que deberíamos tener cuando hablamos de comercio exterior y de negocios internacionales. Y habíamos comentado que no era lo mismo hablar de comercio exterior que negocios internacionales en base a que el concepto de comercio exterior ya estaba incluido dentro del concepto de negocios internacionales. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos de comercio exterior, estamos hablando netamente de un tema comercial, es decir, de un fin de intercambio de bienes y servicios con un fin comercial. ¿Ok? Es decir, teniendo de por medio el intercambio de una divisa internacional, en este caso del dólar. Pero para ir un poco más a fondo y tocar de forma completa este concepto, podríamos decir que el comercio exterior viene a ser un intercambio de bienes y servicios con fines comerciales, ¿ok? Pero ¿de quiénes? Sería lógico decir un intercambio de bienes y servicios entre diferentes países o residentes de distintos países. Y bueno, no sería una acepción equivocada, pero hablando puntualmente sobre el concepto dentro de la normativa aduanera, lo correcto sería comentar que el comercio exterior es un intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras. ¿Ok? ¿Por qué esta parte de entre residentes de distintas zonas aduaneras? ¿Por qué no simplemente mencionar intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintos países? Por algo bastante sencillo. Cuando hablamos de intercambio comercial entre residentes de distintos países, sí, en verdad nos estamos enfocando a personas que viven en distintos países, pero ¿por qué el concepto tiene que cambiar y acogerse a este nuevo de intercambio comercial entre residentes de distintas zonas aduaneras? Porque existen dos factores clave que deberíamos tener en cuenta. El primero, que no todo país posee solamente una normativa aduanera, posee un único arancel, número uno. Y número dos, que no solamente existen países, sino que también existen bloques comerciales, que no necesariamente tienen una diversidad enorme de normas arancelarias, sino que al contrario, al formarse este bloque comercial están sometidas a un solo régimen arancelario, a un solo arancel. Para ser más claro, cuando te digo que comercio exterior es un intercambio y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras, hago énfasis en zonas aduaneras. ¿Por qué en zonas aduaneras? Porque es un intercambio comercial entre zonas aduaneras primarias en distintos países. Ah, viene el detalle. Por ejemplo, si te hablo de China,
¿China es un país? Sí, China es un país. Sería correcto decirte, si hablo de China y Perú, es un intercambio comercial de bienes y servicios entre residentes en Perú y residentes en China. La acepción sería falsa. ¿Por qué? Porque China no maneja solamente un único arancel, a diferencia de Perú que maneja un único arancel nacional de aduanas. En el caso de China, cada uno de los puertos de China posee su propio arancel nacional de aduanas, ¿ok? Su propio arancel, su propia partida arancelaria. Perdón, sus propias reglas para el tema de las partidas arancelarias, es decir, sus propios impuestos, sus propios tributos ad valorem para cada una de estas partidas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga una exportación al puerto de Guangzhou que lo haga al puerto de, por ejemplo, Taipei. ¿Por qué no sería lo mismo? Porque puedo tener un tratado de libre comercio con China, el cual me permite ingresar a un arancel cero a ese país, siempre y cuando vaya por cierto puerto. Pero si voy por otro, de repente ese tratado de libre comercio con China no incluía ese puerto. En ese momento, identificamos que ese concepto de distintos países es falso, ¿no? Porque no voy a tener acceso libre con un arancel cero, perdón, con un ad valorem cero a ese país. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Bueno, no solamente un país que tenga diferentes zonas aduaneras, cada una con su propio marco arancelario. ¿Ok? ¿Cuál es la contraparte? La unión de varios países que conforman un bloque. Por ejemplo, si te dijera que hay un TLC entre Perú y la Unión Europea, de por sí, si te estoy diciendo la Unión Europea, me estoy refiriendo a un bloque comercial. A referirme a un bloque comercial, me estoy refiriendo a más de un país dentro de ese bloque. Por ende, intercambio comercial de bienes y servicios entre residentes de distintos países también estaría mal. Tendría que referirme a intercambio comercial de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras, porque la zona aduanera o las zonas aduaneras de la Unión Europea conforman todas ellas un único marco arancelario. Es decir, si yo tengo un tratado de libre comercio con la Unión Europea, aplica para todos los países miembros de la Unión Europea. Puede ingresar por cualquiera de los países, por cualquier puerto, aeropuerto, inclusive podría ser hasta por una frontera terrestre, ¿ok? Desde cualquier otro país sin pagar aranceles. ¿Por qué? Porque su marco arancelario, su norma arancelaria permite que cualquier tratado o convenio con este bloque comercial aplique para todos los países que están involucrados o que forman parte del mismo. Partiendo de ella tenemos el concepto de lo que es el comercio internacional. Pero, ¿qué vienen a hacer ahora entonces los negocios internacionales? Negocios internacionales viene a ser la figura del comercio exterior que acabamos de mencionar hace un instante, el intercambio comercial de bienes y servicios, pero a esto vamos a añadirle algunas pautas adicionales, como que, por ejemplo, no solamente se va a enfocar en un tema comercial, voy a tener que enfocarme quizás también en el tema de finanzas internacionales. Voy a tener que enfocarme también a derecho internacional para el tema de los contratos. Tendría que enfocarme también a marketing internacional, estudios de mercados, estrategias de promoción. Tendría que enfocarme también a temas bolsa de valores, por ejemplo, la inversión en bolsa, el tema bursátil. ¿Está involucrado en los negocios internacionales? Sí, está involucrado en los negocios internacionales, ¿no? Es una forma de inversión, pero que no está contenida dentro del comercio exterior. Otro ejemplo, si quisiera hablarte, por ejemplo, de las franquicias, las licencias, las patentes internacionales, ¿estará contenido dentro del comercio exterior? Imposible, ¿no? Ya mencionamos que el comercio exterior solamente es un intercambio comercial de bienes y servicios. ¿Dónde estará incluido este concepto? Dentro de negocios internacionales. ¿Ok? Con esto entonces debes entender que los negocios internacionales
en concepto y en la parte práctica incluye lo que vendría a ser el comercio exterior. Habiendo hecho ya esta diferencia, debemos entender que si te hablo de negocios internacionales, podría estar tocando el tema de comercio exterior, pero si te hablo netamente de comercio exterior, estaría hablando solo de temas comerciales, ¿ok? Pero es súper importante identificar el primer documento que da luz a que surja un acuerdo comercial entre, entre dos partes, un importador y un exportador. Y ese documento justamente es el contrato de compra-venta internacional. Pero si voy a hablarte de lo que es un contrato de compra-venta internacional, tengo que enfocarme a que primero conozcas parte de lo que vendría a ser el contrato, las partes, las obligaciones, poder conocer un poco sobre en base a qué marco legal es que va a funcionar este contrato, cuál es la coyuntura que envuelve este tipo de contrato. ¿Ok? Vamos a ir desde la parte más general y aterrizar un poco en lo que vendría a ser de por sí ya el contrato como tal. A ver, si hablamos de contrato, tenemos que hablar de todas formas del tema de derecho. ¿Ok? El contrato está prácticamente vinculado de forma directa a lo que viene a ser el derecho de comercio internacional. ¿Ok? Y el derecho de comercio internacional nace o surge a raíz del concepto de derecho. ¿Ok? ¿Qué se entiende por derecho? Por derecho podríamos entender lo que vienen a ser normas, leyes, reglamentos, todo lo que esté escrito y contenido en un texto que obligue o que brinde derechos dentro de un marco nacional o internacional. Pero no todos los países aplicamos el mismo tipo de derecho. ¿Ok? Existen variantes en el concepto de derecho. Hay otras formas de ver el derecho. ¿En qué sentido? En otros países, por ejemplo, con los cuales vayamos a tener algún vínculo o relación comercial, es muy probable que el concepto de derecho se ejecute o se lleve a cabo, pero bajo distintas percepciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, en este mapa, ¿qué podemos ver? Estos son los sistemas jurídicos que existen en el mundo. ¿Ok? Sistemas jurídicos que existen en el mundo. Sistemas jurídicos, sistemas o formas de aplicar el derecho en el mundo. ¿Ok? El derecho civil, que es el que aplicamos, por ejemplo, acá en el Perú, enfocado en el tema de democracia, la mayoría manda, en el tema de normas legales, marcos, relacionado más a un tema de uniformidad. ¿Ok? En Estados Unidos tenemos la Common Law, que es la ley común, ¿ok? Que también se aplica en Oceanía. Tenemos el derecho musulmán, que también existe bajo su propio sistema jurídico. El derecho consuetudinario, que prácticamente ya está dejando de figurar a nivel internacional, se está viendo inmerso en los cambios. Jorge, ¿me confirma si se escucha? Jorge, ¿me confirma si se oye, por favor? Ok, Jorge, por si acaso, a ver, revisa o ajusta el audio de tu laptop para ver si por ahí de repente este problema en el tema de volumen o la conexión de tus auriculares. Ok, continuamos entonces. Como te había comentado, existen diversos sistemas jurídicos en el mundo. ¿Ok?
Derecho civil, la ley común, el derecho musulmán, el consuetudinario y el ordenamiento jurídico mixto, que es una mezcla entre derecho civil y lo que vendría a ser el common law, la ley común norteamericana. Ahora, bueno, lo que comentamos a un inicio, que es el comercio internacional, el intercambio de bienes y servicios, ¿ok? Ya sabes que se refiere a un intercambio de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras. Para hablar del tema de derecho, como te comenté, tenemos que tener en cuenta que existen distintos sistemas jurídicos en el mundo, es decir, distintas jurisdicciones de sistemas legales en el mundo, distintas formas de aplicar la ley, distintos marcos de orientación de normas, reglas, ¿ok? A nivel internacional. Ya hemos visto el concepto de comercio exterior o comercio internacional, ¿ok? Olvidándonos, claro, que también existe un comercio interno, que vendría a ser un intercambio de bienes y servicios entre dos partes ubicadas dentro del mismo país o la misma nación. Dentro de este tipo de concepto de comercio interno, lo que graba sí o sí como tema tributario, como tema de impuestos, acá en el Perú viene a ser el IGB, se pueden emitir facturas, boletas, tickets, etcétera. Comercio exterior es simplemente el comercio directo que existe entre una zona aduanera y otra, un residente de una zona aduanera y un residente de otra zona aduanera. Si te digo intercambio comercial, obviamente me estoy dirigiendo al concepto de una exportación o a una importación. Ahí tienes la información. Ahora, por cultura general, a ver, acá en el Perú, ¿cómo se llama el ministerio encargado de la política comercial en el Perú? ¿Quién se encarga de revisar o levantar información y proponer eh, la política comercial acá en el Perú? Dentro del comercio internacional es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Pero, ojo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es quien se encarga de manejar parte de política comercial en el Perú. Pero la otra parte de la política comercial, que ya no está enfocada solamente a manejo comercial, sino más a una política de implementación, de negociación de nuevos acuerdos, viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué sentido? La SUNAT, como ente nacional, nosotros sabemos que en el Perú, se encargó de incluir dentro de su sistema la administración aduanera, ¿ok? Encargándose la SUNAT de la recaudación de tributos a nivel nacional, recaudación de tributos provenientes del comercio interno, mientras que la aduana se encargaba de la recaudación de tributos provenientes de nivel internacional, es decir, provenientes producto de una importación definitiva, por ejemplo, ¿ok? Pero recuerda que la SUNAT, por medio de la administración aduanera, obtenía información de primera mano, ¿sí? Sobre la mercadería que ingresaba al país, las personas que ingresaban al país, las empresas de transporte que ingresaban a nuestro país, cuándo lo hacían, en qué medida, cantidad de mercadería, valor, fechas, países de donde proviene. Ojo, ahí se escucha un poco mejor. ¿Se oye? Ahí pueden oírme. Y parece que ahora el problema fue por otro lado. A ver, nuevamente, a ver, continuamos. Como te había indicado en esta pregunta, ¿cómo se llama el ministerio encargado de la política comercial en el Perú? Viene a ser el MINCETUR, ¿ok? El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Pero en parte, eso solamente es en el tema de política comercial. Pero en el tema de iniciativas comerciales, es decir, quién propone la posibilidad de que se firmen nuevos acuerdos comerciales,
¿ok? Vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? La SUNAT, por parte de la recaudación de información de la Administración Aduanera, información proveniente de investigación de mercados, mercadería que ingresa al país en base a volúmenes, volúmenes, en base a cantidad de dinero que esto genera. A raíz de eso, se encarga de proponerle la administración aduanera de brindarle esta información a la SUNAT, y la SUNAT es quien propone finalmente al Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de que pueda firmarse un nuevo acuerdo comercial con algún país con el cual hayamos tenido, por ejemplo, un incremento en las exportaciones e importaciones. ¿Ok? Entonces recuerda que es la SUNAT quien propone la posibilidad de que pueda firmarse un nuevo acuerdo comercial. ¿Y a quién lo propone? A quien está subordinada, entre comillas, en el tema de regulación, eh, de investigación de mercados, que vendría a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Un comercio internacional ya no se refiere solamente a un intercambio de bienes y servicios entre residentes de dos zonas aduaneras distintas, sino que ya puede triangular la posibilidad de comerciar con más de un país, quizás con un bloque, quizás con una región, ¿ok? Muy bien, volvemos al tema de derecho de comercio internacional. Como te había dicho, era el conjunto de reglas, leyes, usos, costumbres, creencias, normas que van a regular el intercambio de bienes y servicios entre partes que residen en distintas zonas aduaneras, ¿ok? Pero, ¿qué tanto deberíamos conocer sobre esto? Acá están otros ejemplos que te puse al inicio de la sesión. Cuando hablábamos de la Unión Europea, hablábamos de varios países bajo un solo arancel y una misma política comercial. Por eso es que no funcionaba ese concepto, ¿no?, de intercambio comercial entre residentes de dos países diferentes. Acá estamos hablando de un bloque. Y la contraparte, este ejemplo que te puse, el de China, que es un único país, pero que tiene varios territorios y cada uno de ellos cobran distintos aranceles. Es decir, tiene distinta política comercial. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las normas de derecho de comercio internacional? En el derecho de comercio internacional existen acuerdos, tratados, entre otro tipo de ítems vinculados a una firma bilateral, por ejemplo. Es decir, que ese acuerdo o tratado pueda servir bilateralmente para dos países, dos naciones. Tenemos acuerdos y tratados regionales, ¿ok?, plurilaterales, más de dos países, menos de cinco, o multilaterales, ¿no? Es decir, de forma abierta, multilateral, más de cinco países. Tenemos también convenciones. ¿Qué son las convenciones? Son normas referidas al comercio entre naciones que rigen en dos o más países y a veces son negociadas, ¿no? Son acuerdos, o a veces se dan en organismos internacionales como convención. En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre un acuerdo y un tratado y una convención? El acuerdo y el tratado puede ser bilateral, regional, plurilateral o multilateral, mientras que las convenciones, ¿ok?, son solamente normas referidas al comercio entre naciones, que pueden ser de forma abierta. Se rigen en dos o más países de forma libre, a veces son negociadas, a veces se dan por organismos internacionales. ¿Cuál es la finalidad de un acuerdo o un tratado? El tema comercial. ¿Cuál es la finalidad de una convención? No necesariamente el tema comercial. Quizás la convención podría ser enfocada a conocer un poco más de los avances de cada uno de los países participantes de esta convención, establecer normas o pautas en común para mejorar en conceptos generales, por ejemplo, en la protección del medio ambiente, conocer un poco de los avances de cada uno de los países para mejorar en el tema de la aplicación de ciertas normas para protección de derechos humanos. No está en la convención vinculado el tema netamente al tema comercial, ¿ok? Mientras que en los acuerdos y tratados, sí, obligatoriamente el tema que se trata es un tema comercial. Ahora, yo te había mencionado que dentro del derecho, en cada uno de los países, o el derecho de cada una de las naciones,
y vas a tener distintos tipos de derechos. ¿Ok? En el Perú lo que manejamos es un derecho civil. Y ese derecho civil nos da la posibilidad de trabajar 4 niveles de normas dentro del país. Nos da la posibilidad de trabajar en base a nuestra constitución, nuestra Carta Magna, ¿ok? Los derechos básicos y primordiales de todo ciudadano peruano. Nos da la posibilidad de trabajar en base a acuerdos internacionales, tratados, convenios. Nos da la posibilidad también de que podamos tener leyes nacionales, ¿ok? Leyes internas que rigen para todo ciudadano peruano, en este caso, los residentes en Perú. Y también la posibilidad de poder acogernos a reglamentos, ¿ok? Reglamentos que ya son iniciativas congresales dentro del Congreso, ¿no? Que surgen ahí como medida de poder seguir avanzando dentro del desarrollo nacional. Pero si te has dado cuenta, yo he colocado un orden dentro de esa diapositiva, enumerado del número 1 hasta el número 4. ¿Con qué finalidad? De que entiendas que esas son las jerarquías de las normas al interior de un país. Es decir, si tú firmas un tratado, en este caso internacional, ese tratado internacional dentro de tu país no puede estar por encima de la Constitución. ¿Ok? La Constitución está por encima de todo, por encima de los acuerdos o tratados internacionales, por encima de las leyes nacionales y por encima de los reglamentos. ¿Ok? La Constitución es el primer rango jerárquico en derecho para todo país. En segundo lugar, en segunda posición, después de la Constitución, lo que deberíamos respetar es primero los acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, convenios, por encima de nuestras leyes nacionales y reglamentos locales. ¿Por qué? Porque son compromisos que han sido acogidos y firmados en representación de todo el país para con otra nación. ¿Ok? Es decir, no tiene solamente un vínculo uninacional, sino binacional. En tercera instancia, tienen las leyes nacionales, ¿ok? El marco legal de cualquier nación. Y en cuarto nivel, los reglamentos. Ahora, quizás te parezca un poco injusto el decirme, profesor, pero ¿cómo es posible que los acuerdos nacionales, los tratados internacionales, primen por sobre las leyes nacionales de un país? Y a decir verdad suena un poco extraño, ¿no? Medio tergiversado. La Constitución, bueno, no la discutimos, ¿no? La Constitución tiene que estar en la parte más alta de la jerarquía de normas de un país, porque son los derechos básicos fundamentales de todo ser humano, ¿ok? De todo ser vivo, de todo peruano, pues en este caso cuando hablamos de la Constitución Nacional de Perú. Pero ¿por qué debería yo primar mis acuerdos internacionales y mis tratados de libre comercio por encima de mis leyes nacionales? Porque como te dije, tienen una doble validez, ¿no? Son tratados aceptados y firmados por parte del gobierno que no deberían chocar con las leyes nacionales, pero que son binacionales como mínimo, si son bilaterales, ¿ok? Podrían ser multilaterales, inclusive plurilaterales, pero están vinculados a más de una nación, por eso es que se le da ese rango jerárquico. En tercer lugar, ya podemos hablar de las leyes nacionales y finalmente de lo que deberían hacer los reglamentos internos. Ahora, la jerarquía de normas internacionales, ya hablando del tema de jerarquía dentro de las normas. Hace un rato habíamos hablado de la jerarquía de las normas, ¿ok? Jerarquía de las normas al interior de un país, constitución, acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, después venían las leyes nacionales y finalmente los reglamentos. Esa era la jerarquía de las normas. Ahora vamos a hablar de la jerarquía dentro de una norma, ¿ok? Por ejemplo, cojamos un acuerdo internacional. Ese acuerdo internacional puede ser multilateral, regional o plurilateral o bilateral. ¿Ok? Como te dije, cuando hablaba de bilateral me refería a dos naciones, ¿no? Bilateral. Un acuerdo, un tratado válido para bilateral, dos lados, dos naciones.
dos países. Cuando me refiero a plurilateral, me estoy refiriendo también a lo que vendría a ser regional, es decir, entre comillas, bloques comerciales conformados de acuerdo a la ubicación geográfica que poseen, estratégicamente, por ejemplo, regional. Y cuando me refiero a multilateral, me refiero a acuerdos comerciales que van a influir no solamente en un país, en dos, en tres o en los que corresponden a una sola región, sino a nivel internacional. Se puede incluir más de uno, dos, tres, cuatro, más de uno, dos, tres continentes que podrían estar dentro de este acuerdo multilateral. ¿Ok? Ejemplo de un acuerdo bilateral, los tratados de libre comercio. Por ejemplo, el tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos es bilateral. Perú, Estados Unidos. Bilateral, Perú, China. Bilateral, el que entra en vigencia ya este año. El tratado de libre comercio entre Perú y la India. ¿Ok? ¿Qué es el ACE, profesor? También es bilateral. ¿Qué es el ACE? Es el acuerdo de complementación económica. ¿Ok? Es un escalón menos que el TDC, pero también está configurado dentro de una jerarquía bilateral porque buscan una complementación económica entre dos países. Uno que va a poder favorecer en cierta parte, en ciertos productos y servicios a otra nación, mientras que la otra nación en otro tipo de productos y servicios a la otra nación. ¿Ok? El orden en realidad es primero acuerdo sectorial. Entre ambos países se benefician en un mismo sector, pero en un solo sector. Después del acuerdo sectorial viene el acuerdo de complementación económica, el ACE, donde las dos naciones o los dos países buscan ayudarse uno al otro, complementando su economía, ya no en un sector, sino quizás en dos sectores diferentes. Y el tercer escalafón de la integración económica vendría a ser los tratados de libre comercio. ¿Ok? En el tercer escalón de integración económica tenemos a los TLC, que ya vienen a ser tratados de libre comercio, donde no vas a tocar solamente un sector, vas a tocar muchísimos sectores dentro de ese tratado que van a verse influenciados por iniciativas de ambas naciones. Ahora, cuando hablamos de regionales o plurilaterales, hablamos de la CAN, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes conforman la CAN? En la CAN o en la Comunidad Andina de Naciones están estratégicamente Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Si te das cuenta, los cuatro forman, ¿qué cosa? Un bloque regional, porque los cuatro países pertenecen a Sudamérica. ¿Ok? Profesor, otro ejemplo. Mercosur también es plurilateral. Ahora, si hablamos de multilateral, es decir, que va a ser una norma internacional con una jerarquía que vaya a influenciar en más de un país, más de dos países de distintas regiones, quizás entre varios continentes, ya estaríamos hablando de un nivel multilateral de normas. Ejemplo, la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Los países que forman parte de la OMC no son uno, dos, tres o cuatro, no son solamente de una región o dos, sino son países que provienen de distintos continentes. ¿Ok? Por eso ese ámbito o ese nivel de norma jerárquico es multilateral. Y por ello, bueno, podemos deducir cuál es la jerarquía de estas normas. ¿No? La jerarquía dentro de estas normas internacionales. En primer lugar, priorizaríamos los multilaterales, en segundo lugar los regionales o plurilaterales y finalmente los acuerdos bilaterales. Todo esto está en el ámbito del curso de lo que es el derecho, los multilaterales y el siguiente curso en el tema de acuerdos comerciales se verá el tema de acuerdo regional y bilateral. ¿Ok? Dentro del ámbito del curso de derecho, tocas todo lo que está relacionado al concepto multilateral y dentro de lo que son acuerdos comerciales como acuerdo comercial, veremos los acuerdos regionales o plurilaterales y los bilaterales, es decir, el segundo y el tercer escalafón de jerarquía dentro de norma internacional. Muy bien, ya después de todo este preámbulo, vamos de lleno a lo que
es un contrato. ¿Ok? ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo vinculante, ¿ok? Entre dos partes. Vinculante, ¿por qué? Porque es un vínculo que nace de la iniciativa de dos partes, de alguien interesado en comprar y de alguien que está interesado en vender, de alguien que está interesado en importar, de alguien que está interesado en exportar. Vinculante porque es un vínculo para ambos, tiene que haber una conexión, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber habido previo a esto una negociación, ¿ok? Y ambos deben de presentar su iniciativa de querer participar dentro de la celebración de este contrato. Ahora, el contrato es ley entre partes. Ley me refiero a que el contrato vendría a ser el único documento en el cual estaría la forma concreta de cómo se resolvería alguna inconformidad, por ejemplo, en la transacción económica, en la entrega de los productos, en los plazos, en las fechas, en los modos de entrega, en todo lo que hayas escrito en ese contrato como válido. ¿Ok? El contrato es ley, es decir, la única solución, la única respuesta para resolver ese contrato está dentro del mismo contrato. El contrato puede ser oral o escrito. Bueno, así es. Antes se estilaba que un contrato fuera netamente escrito, papelito manda, ¿no? Tenías que firmar un contrato de forma escrita, tenías que escanearlo o enviarlo por fax a tu contraparte que también lo firmara y te lo vuelve a enviar. Y recién ahí ese contrato tenía validez. O podías aprovechar una mesa de negociación, un viaje de negocios, llevar tu contrato y en ese momento prácticamente ya estabas celebrando el contrato como tal, ¿no? Porque era de forma física, de forma escrita. ¿Por qué podría ser oral o escrito? Escrito ya te expliqué por qué, porque desde un inicio siempre fue así y hasta el momento se estila trabajar de esa manera. Pero ahora también existen los contratos orales. ¿Qué es un contrato oral? En la actualidad ya no es tan necesario que puedas viajar o tener que estar presente necesariamente llevando tu contrato para que lo firme tu contraparte. Tampoco es tan necesario el tema que tengas que estar escaneándolo, enviarlo por fax, etcétera. ¿Ok? El avance de la tecnología ha hecho que sea mucho más sencillo poder comunicarte entre residentes de distintos países. ¿Cómo así? Por medios digitales. Existen, por ejemplo, los webinars, los seminarios online como el que tenemos ahora, ¿ok? Existen las mesas de negociación en distintas plataformas, por ejemplo, vía Skype, eh, vía Facebook Live, entre otras herramientas tecnológicas que permiten que puedas hacer la firma de un contrato oral, es decir, que se grabe en ese momento la negociación entre ambas partes, el importador y el exportador, y esa grabación y la aceptación de ambos durante esa grabación tenga la validez de un contrato. Por eso es que ahora se habla también de que existen los contratos orales. ¿Solo afecta a las partes? Sí, no afecta a terceros. El contrato solamente va a ser válido para las dos partes, para el importador y exportador o comprador y vendedor. ¿Ok? ¿Es una fuente de obligaciones para ambas partes? También es una fuente de obligaciones. Es decir, todo acuerdo que se haya hecho en el momento de la negociación debe figurar explícitamente dentro de ese contrato físico o dentro de la aceptación de ambas partes en la misma videoconferencia en la cual en la cual hayan participado. Cuando un contrato se hace internacional, cuando las partes que van a firmar o suscribirlo están establecidas en distintos estados o países, como te había comentado, ¿no? Y por tanto se rigen por reglas diferentes, cada uno por reglas de su propio país. Ahora, la nacionalidad de las partes en realidad no interesa, sino la residencia donde están establecidas, donde residen. Yo puedo estar en el Perú y sin embargo yo soy, por ejemplo, argentino. No interesa la nacionalidad, sino dónde reside, ¿no? El contrato de compra-venta internacional sería entre un residente, no interesaría tanto la nacionalidad, pero un residente peruano con un residente en cualquier otro país.
A ver, antes de avanzar un poco más. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es el primer documento que deberías tener en cuenta para celebrar un acuerdo vinculante de compra-venta local o internacional? Vendría a ser un contrato, ¿ok? Cuando hablamos de contrato internacional, nos estamos refiriendo a un acuerdo vinculante entre ambas partes, importador y exportador, ¿ok? Donde ambos dan fe de querer participar o celebrar celebrar una transacción de compra-venta. Nace con fines netamente comerciales, ¿ok? Pero no siempre que una empresa vaya a hacer una exportación o importación, tiene que firmar un contrato necesariamente, ¿ok? Profesor, usted está loco, ¿cómo me va a decir eso? Que no está necesario firmar un contrato internacional. En realidad, es lo recomendable al inicio, ¿ok? Pero si ya tienes un vínculo bastante serio, bastante leal y transparente con tu proveedor en el extranjero, en algunos momentos llega a ser tan leal, sincero ese vínculo que en los siguientes procesos de importación, por ejemplo, de este insumo con tu proveedor internacional, en lugar de enviarle un contrato internacional para que pueda firmarlo, basta con que le envíes una orden de compra, ¿ok? Y la orden de compra tendría la misma representación que el contrato internacional. Pero eso sí, en la orden de compra tienes que ser bastante explícito con el llenado de la misma, ¿no? En el tema de plazos, formas de pago, tema de incumplimientos. Podría darse también la posibilidad de que emitas una orden de compra indicando que van a regir las mismas cláusulas del contrato internacional que habías firmado en tu transacción anterior. Pero no es tan necesario que haya un contrato internacional escrito u oral. Como te dije, algo que podría salvarte la vida. Si es que no hay un contrato de por medio, vendría a ser tu orden de compra. ¿Cuáles son los contratos internacionales más frecuentes? Bueno, antes de ver esto, ¿ok? Mm, Antes de ver esto, te voy a comentar un poco más sobre la funcionalidad que tiene el contrato de compra-venta. Como te había comentado, es un acuerdo voluntario que se celebra entre partes domiciliadas en diferentes países, en el cual vas a hacer la transferencia de propiedad de mercancía o de un servicio que va a ser entregado en el otro territorio de tu contraparte y teniendo de por medio una contraprestación económica. ¿Ok? Todo contrato de compra-venta internacional tiene de por medio un fin comercial, es decir, un fin lucrativo. Para que se pueda configurar tu contrato, debe existir una oferta o una propuesta y también tiene que haber una aceptación. La propuesta del contrato está dirigida a que pueda nacer la posibilidad de negociarse. Es decir, la oferta no es que tú la lances y ahí queda. La oferta la lanzas como exportador, por ejemplo, y está presta a negociarse. ¿Ok? Puedes tener una, dos, quizás hasta tres rondas de negociación en base a la primera oferta. Finalmente, después de esa negociación y de la revisión de la oferta, buscando siempre la posibilidad del ganar-ganar, el win-to-win, tanto para el importador como el exportador, se da el concepto o el tema de aceptación, que vendría a ser ya el consentimiento respecto a la oferta de aceptar lo que contiene, ¿no? Aceptar todo lo negociado en el proceso de las dos o tres reuniones que hayas tenido con tu contraparte. El contrato de compraventa entonces puede ser celebrado en ese momento porque ya se dio la aceptación de ambas partes. Puede regularizarse con la Convención de Viena o por otras leyes, ¿ok? Los principales datos importantes que debe tener tu contrato, las principales cláusulas de ese contrato de compraventa internacional, tienen que estar relacionados a la descripción o detalle completo de tu mercadería, ¿ok? Las condiciones, el tamaño,
peso, la cantidad de bultos, el empaque, el embalaje, el etiquetado, la descripción al detalle de la mercancía. Otro punto importante que debe estar dentro de las cláusulas de ese contrato, el precio y la condición de pago. Es decir, el precio, la moneda, el precio en base a qué Incoterm se está dando y la condición de pago. Si va a ser un pago, por ejemplo, de la entrega, un pago a crédito de 2 meses, 3 meses, las condiciones que se hayan pactado, negociado durante esas rondas de negociación. Otro dato súper importante dentro de esas cláusulas, el plazo de la entrega, ¿ok? El plazo de la entrega, el lugar de la entrega también es súper importante. La contratación quizás de medios de transporte, seguros, quién se encargará de los trámites aduaneros de exportación e importación, el Incoterm que vas a utilizar para la transferencia de riesgos, las características de los embalajes que se deben usar, las cláusulas para fijación de daños y perjuicios, ¿ok? Es decir, si no se cumpliera el contrato, por ejemplo, qué cláusulas vas a tomar en cuenta para si se excedió de la fecha límite, si no se cumplió con el lugar de entrega. Otra cláusula importante que debe ir en tu contrato, la legislación o jurisdicción aplicable. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si en este caso yo soy, bueno, peruano y estoy haciendo una exportación? ¿Ok? Como peruano estoy haciendo una exportación y mi importador se encuentra en España. Al hacer yo la exportación hacia España, ¿ok? Yo estoy, en este caso, transmitiendo un producto o un servicio que va a tener que llegar a mi importador en España. Ambos hemos celebrado un contrato de compraventa internacional, ambos hemos hecho el proceso de aceptación después de las mesas de negociación, pero se da el caso en que yo llego a incumplir. No cumplí con la cantidad exacta de mercadería, ¿ok? Y oh sorpresa, el importador tampoco cumplió con pagarme el monto convenido. Ambos en este caso hemos hecho incumplimiento de contrato, sí. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Tenemos un contrato que ambos hemos incumplido y no sabemos cómo resolverlo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Aplicar las leyes peruanas o aplicar las leyes españolas, que son las del importador? No, profesor, de repente prioriza las leyes del exportador porque es quien está transmitiendo la mercadería. O podrías decirme, no, profesor, lo que prima son las leyes del importador porque es el interesado, es el que va a pagar finalmente por la mercadería. ¿Cuál de las leyes son las que priorizarías? ¿Las del país del exportador o del importador? Aunque por ahí podrías decirme, profesor, pero al momento de firmar el contrato se supone que también hay una cláusula especial que indica cuál es el marco legal al cual se van a someter ambos países. Y sí, no te equivocarías con eso. En realidad, en el contrato existe una cláusula especial en la cual tú vas a colocar frente a cualquier incidente que pueda suceder que contravenga lo que se ha predispuesto en el contrato, se puede utilizar un marco legal. ¿Ok? Podrías colocarle, si este contrato no se llega a cumplir por tal motivo, etcétera, etcétera, se resolverá bajo instancias o normas legales o marco legal peruano. Finalmente, para resolver ese contrato tendrías que recurrir a las normas peruanas. ¿Por qué? Fue un contrato vinculante y tuvo aceptación de ambas partes. El cliente en el extranjero aceptó someterse al marco legal peruano. La figura opuesta también podría someterte a que se resuelva bajo normas o instancias legales españoles, si es que tú también has aceptado y has firmado el contrato, aceptando someterte, ¿no?, a un marco legal español. Pero no solamente tienes esas opciones. En la vida real inclusive puedes someterte a normas legales o marcos legales, no del país del exportador ni tampoco del país del importador, sino a un marco legal de un tercero. ¿Ok?
Por ejemplo, acá en el Perú, ¿qué suele hacerse? Casi el 30-40% del total de las firmas de contrato lleva la cláusula de que ese contrato se va a llegar a resolver bajo normas legales suizas, ¿ok? Bajo el marco legal suizo. ¿Por qué Suiza, profesor? ¿Por qué no el país del importador o el exportador? Porque bien, en Suiza existe un marco legal que es bastante fiable, es bastante serio, los plazos son algo razonables, el tema de las sanciones también es bastante estricto, y bueno, en realidad es el marco legal que más se ajusta a beneficiar tanto al importador como al exportador, es decir, a ambas partes y nadie saldría perdiendo. Pero existe esa posibilidad para que puedas resolver el contrato bajo las normas legales o marco legal de un tercer país, no necesariamente del país del exportador o el importador. Profesor, pero solamente se puede hacer entonces en base a marcos legales de un país. Por ejemplo, si yo estoy en Perú y firmo un contrato y pongo que se resolverá bajo las normas legales peruanas, no me conviene, porque acá en el Perú las leyes y bueno, nuestro poder judicial, demasiada burocracia, no creo que me vaya bien. ¿Aceptaría entonces someterme al marco legal del país de mi contraparte? Podrías aceptarlo, como también podría ser que el marco legal del país de tu contraparte, de tu importador o exportador, también tenga las mismas deficiencias o falencias que tenemos acá en el Perú con nuestro marco legal. Entonces, ¿qué hacemos? No nos conviene. Y poner el marco legal suizo, sí, pero no lo conocemos demasiado. ¿Qué hacemos? Sencillo, no recurras a un marco legal estatal. No recurras a resolver el contrato bajo instancias nacionales, ¿no? Llévalo por vía de resolver el contrato bajo una instancia privada. ¿Se puede? ¿Se puede recurrir a un derecho privado, entre comillas? ¿Se puede recurrir a una instancia o a una empresa, a una institución privada para que pueda ayudarme a resolver el contrato? Pero profesor, si estoy hablando de leyes, tiene que ser la de un país necesariamente. Sí, pero existe la justicia privada que podría ayudarte a resolver ese contrato. Y ahí estaríamos hablando de los centros de arbitraje internacional. ¿Qué es un centro de arbitraje internacional? Son, son instancias donde se desenvuelven abogados que han estudiado derecho internacional, que a la vez cuentan con asesores, ¿ok? Especializados en los distintos rubros de comercio internacional, por ejemplo, en el tema de minería, en el tema de agro, en el tema de pesquería, en el tema de productos químicos, mercancía peligrosa, etcétera, ¿ok? Y bajo estos centros de arbitraje internacional, podrías resolver sin ningún problema y de forma mucho más rápida la resolución de un contrato. ¿Cuáles son las condiciones? Que en el contrato tú coloques que para resolver el mismo se van a someter a un arbitraje internacional. Y tienen que colocar cuál es el nombre de ese centro de arbitraje internacional al cual los dos van a recurrir para resolver ese contrato. Ahora, esa instancia arbitral no debe tener vínculo alguno ni con el importador ni con el exportador. ¿Ok? Este centro de arbitraje internacional va a seleccionar un árbitro o una junta arbitral, tres árbitros, que es una mesa arbitral, los cuales van a trabajar de la mano con uno, dos o hasta tres asesores, especialistas en el rubro, para poder analizar y resolver ese contrato. En un plazo de un mes, mes y medio, tú ya tienes resuelto ese contrato. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que el centro de arbitraje, al ser imparcial, lo que emite es un laudo arbitral. ¿Y qué es un laudo arbitral? ¿Ok? Es la decisión final en base al estudio de todo el caso para poder resolver el problema. Y ese laudo, ¿ok? Es inapelable. Es decir, es el laudo arbitral emitido por este centro de arbitraje internacional, va y se aplica tal como está emitido. ¿Ok? No puedes apelar bajo ningún marco o instancia legal del país del importador o del exportador. Lo que diga el laudo arbitral se hace sí o sí.
¿Y de dónde saca su ganancia entonces el centro de arbitraje? Siempre te llegan a cobrar un porcentaje del monto del litigio. Así no tiene que pagar el centro de arbitraje el importador ni el exportador, sino del monto que esté en litigio se hace el cobro. Bueno, creo que nos hemos explayado mucho en ese tema, pero era necesario que sepas que no solamente puedes resolver un contrato bajo normas legales estatales, ¿no? Sino que también existe este tipo de justicia privada con las instancias arbitrales. ¿Existen distintos tipos de contrato internacional? Así es. ¿Cuáles son los más frecuentes? El contrato de compra-venta internacional de mercancías, el contrato de agente, de representación, de distribución y otros contratos internacionales como el joint venture, las licencias y franquicias. Vamos a ver cada uno de ellos de forma rápida. El contrato de compra-venta internacional de mercancías, como habíamos mencionado, es el fundamento del comercio internacional, solemne o simplificado, es vinculante entre dos partes, puede ser en papel, voz o correo electrónico. ¿Con qué finalidad se firma el contrato de compra-venta internacional de mercancías? Para brindar certidumbre a las partes, es decir, para brindar certeza de lo que ambos están aceptando. Por eso se requiere la aceptación de ambas partes. Aunque no se pueda garantizar el 100% de que el negocio salga bien, bueno, sí, no puedes garantizarlo, pero para eso existen las cláusulas, ¿no? De las cuales te hablé hace un instante. ¿Dónde van a estar las sanciones, las penalizaciones, los medios legales a los que vas a recurrir, la forma de resolver el contrato? ¿Qué otra función cumple el contrato de compra-venta internacional de mercancías? Brinda seguridad jurídica, ¿ok? ¿Por qué seguridad jurídica? Porque lo vas a poder resolver por un marco legal estatal o por un marco legal privado. Ayuda a reducir los gastos de las operaciones también, porque vas a tener de forma clara cuál es la responsabilidad de cada una de las partes en el tema de gastos y en el tema de actividad u operación. Ayuda a definir una imagen profesional de la empresa también. No es lo mismo enviar una orden de compra que firmar un contrato de compra-venta, ¿no? Ayuda a definir una imagen mucho más profesional el hecho de que firmes el contrato de compra-venta. Brinda una plataforma legal a la empresa sobre la cual puede conducirse internacionalmente si es una plataforma legal, porque ahí están todos los puntos los cuales van a ser analizados para poder resolver un conflicto entre importador y exportador. ¿Qué contiene o qué datos importantes hay en un contrato de compra-venta internacional? Lo que platicamos hace un instante, ¿no? Tienen que identificarse ambas partes, la descripción completa de la mercancía, el uso, el contenido de las piezas, etcétera. El precio va a ser siempre vinculado al Incoterm que vas a utilizar, las fechas, los plazos de entrega, todos los documentos que van a haber de por medio, las condiciones y formas de pago, las garantías que podrías exigir, la consecuencia de los incumplimientos, las sanciones, multas, penalizaciones, la ley aplicable, es decir, qué marco legal es el que va a regir para resolver ese contrato, la solución de controversias, ahí estaríamos hablando cómo vas a resolver alguna controversia, de forma legal o lo vas a hacer bajo una negociación directa. Existen también contratos secundarios, como el contrato con el medio de transporte, con la línea naviera, el contrato con la empresa aseguradora, tu contrato con el almacén, con el agente de aduanas, con el transporte interno o local. Todos esos son tipos de contrato, ¿ok? Son contratos sin ley, sabe que no, ¿no? Es un contrato con ley. Contrato de compraventa internacional de mercancías, entonces, ¿tiene antecedentes históricos? Sí. Se basaba en usos y costumbres. A los mercaderes extranjeros, por ejemplo, no se les aplicaba la ley de un país o de otro, sino un simple acuerdo. A ver, hablemos de ¿qué es la Convención de Compra-Venta Internacional de Mercadería? ¿Qué es la Convención de Compra-Venta Internacional de Mercancías? ¿Ok? Esta convención
entra en vigencia cuando se firma con la Convención de Viena en 1980, ¿ok? Pero el Perú recién se adhirió a la Convención de Viena en 1999. Dicho sea de paso, Chile ya nos llevaba bastante ventaja cuando nosotros recién estábamos adhiriéndonos a esta convención. ¿Qué es la Convención de Viena? ¿Ok? Es un conjunto de artículos que resumen todo lo vinculado a los requisitos para poder entablar procesos de intercambio comercial, firmando documentación de por medio que nos permita después llegar a la resolución de algún tipo de conflicto o desacuerdo. ¿Cuándo se aplica? En contratos de compraventa, de mercaderías, celebrados entre partes. Vámonos a ver esta parte de aquí. Ya. Los distintos tipos de contratos a los que podríamos recurrir. Ok, vamos a acelerar un poco porque ya son las 9. Creo que tienen algunos pendientes, pero necesitamos terminar esta parte bien. Contratos de intermediación, es decir, para exportación indirecta. ¿Ok? Intermediación, donde no vas a hacer una exportación de forma directa, ¿no? De exportador a importador, sino vas a tener de por medio un intermediario. Es un contrato de intermediación. Es decir, es un contrato firmado entre el exportador y un intermediario que te va a permitir trasladar esa mercadería hacia el importador. ¿Qué tipos de contrato de intermediación tenemos? Tenemos el contrato de agencia, en el cual un agente es el encargado de promocionar o vender los bienes o servicios del exportador, ¿ok? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Va a promocionar, va a publicitar, va a buscar clientes en el extranjero, va a invertir su tiempo y gastos, va a ganar una comisión por venta. El agente, eso sí, no va a fijar precios en el mercado internacional. En otras palabras, ¿quién viene a ser el agente? Cuando te hablo de agente, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un broker internacional. ¿Ok? ¿Quién es un broker? Un broker internacional viene a ser un especialista en investigación de mercado que justamente tiene dentro de su cartera de clientes una amplia gama de empresas, las cuales están ávidas de realizar importaciones en distintos países de determinados productos. Y por otro lado, también tiene una cartera de proveedores, es decir, de empresas que están interesadas en colocar o comercializar cierto tipo de productos en determinados países. El broker vendría a ser el intermediario, el que conecta a estos dos factores vinculantes, al importador y al exportador, que aún no se conocen, por ende no pueden no pueden celebrar un contrato de compraventa internacional, no pueden llegar a una mesa de negociación, mucho menos van a poder dar su aceptación o vincularse ambos en esta transacción. ¿Ok? Quien maneja esa información viene a ser el agente. ¿Quién es el agente? Es el famoso broker internacional. Por eso te dice que es un contrato de intermediación comercial, es un intermediario entre ambas partes, entre importador y exportador. ¿Cuál es la función de este intermediario, de la de broker? Promocionar y vender los bienes y servicios del exportador en el país del importador y conseguir clientes allá. ¿Es el contrato más usado por los exportadores de países en desarrollo? Sí, porque al ser países en desarrollo, ¿ok? Están recién dando el paso a ser países desarrollados, es decir, todavía están a pasos pequeñísimos para empezar a trabajar de forma individual, de forma independiente y de forma segura un proceso de exportación, colocando sus productos directamente en el país de un importador, porque aún ni siquiera lo conocen, de repente no han hecho muy buena investigación de mercados, de repente hay demasiada desconfianza y por eso es que al no haber la posibilidad de trabajar de forma tranquila o relajada a un proceso de exportación, recurres a firmar un contrato con un agente o con un broker, que es quien se va a encargar de qué? De promocionar y publicitar tus productos en el mercado internacional.
Él es el que se va a encargar de buscarte clientes en el extranjero, ¿ok? El broker es el que va a invertir su tiempo y gastos para poder promocionar tu producto. Es el que te va a conseguir al cliente que tú estás buscando. Ahora él va a ganar una comisión por venta, una comisión por unidad de producto vendido, una comisión por colocación de cierta cantidad de containers, por ejemplo, en determinado país, pero los precios de venta no los fija el broker, ¿ok? Los precios de venta los fija el exportador previa negociación ya con el importador o con el posible importador. Ahora, no se puede fijar se puede fijar quizás una zona geográfica exclusiva con un broker, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago exportaciones a Estados Unidos? Casi a todos los estados, excepto al estado de, no sé, la Florida. ¿Ok? Yo podría fijarle al broker que solamente me consiga clientes dentro de ese espacio o esa zona geográfica de manera exclusiva. ¿Por qué? Porque ese es mi único interés, conseguir clientes en ese estado, porque ya los tengo en los demás. ¿Ok? Sí se le puede fijar entonces una zona geográfica exclusiva. Puede pedirte una comisión mínima, también puede negociar contigo una comisión mínima. ¿Ok? Pero también hay un detalle importante que debes conocer como exportador. El broker generalmente va a firmar un contrato contigo mínimo de un año. ¿Por qué? Si yo fuera tu broker y bueno, te voy a presentar a un cliente en el extranjero y me vas a pagar una comisión por venta por una única vez, no me conviene porque te estoy vendiendo qué cosa, un contacto que va a servirte para que en adelante puedas hacer tus transacciones de compraventa internacional. Y yo sería injusto que ganes solamente por haberte ayudado en el proceso de tu primera exportación, porque después me puedes decir, ya broker, gracias por tus servicios, ya tengo al cliente, chao, ¿ok? Justamente para evitar eso, los brokers, la mayoría de ellos firman contratos de representación de mínimo un año, ¿ok? Y durante ese año, todas las exportaciones o mercancía que tú movilices de país como exportador, de tu país como exportador al país del importador, van a grabar una comisión de pago para el broker, ¿ok? No hagas un contrato indefinido, como dice acá, para que luego el día en que le digas, ¿sabes qué, broker? Ya no quiero trabajar contigo, ya conozco todos tus contactos y gracias por ello, te he pagado tu comisión, pero ya no quiero trabajar contigo. Él podría denunciarte y pedirte una indemnización por resolución unilateral. ¿Por qué? Porque estarías incumpliendo con el contrato que firmaste con él. Porque cometiste el gran error de firmar un contrato indefinido. ¿Ok? Revisa bien eso si es que vas a trabajar con un broker. Asegúrate que ese contrato no sea indefinido. ¿Ok? El plazo mínimo que te va a pedir es de un año. ¿Podrías negociarlo a menos? Sí. Pero que de ninguna forma en el contrato aparezca indefinido. Si no, ya estás hecho. ¿Ok? Te va a pedir una indemnización el día que dejes de trabajar con él. Y por resolución unilateral. ¿Por qué? Pues en perjuicio suyo, de un solo lado, ¿no? Unilateral. Se puede pedir indemnización inclusive por cada uno de los clientes que te consiguió. Y eso te saldría muchísimo más caro que haber contratado su servicio quizás un año más. ¿Ok? Por eso sé bastante cuidadoso con la firma de tus contratos cuando trabajes con un broker, con un agente, un intermediario. Otro tipo de contrato, el contrato de distribución. ¿Qué es un contrato de distribución? ¿Ok? Cuando tú contratas en el extranjero a alguien que se va a encargar de distribuir simplemente tu mercadería. ¿Ok? Es un acuerdo en el que tú como fabricante, como productor, como empresario, organizas la comercialización de tus productos por medio de un intermediario que va a terminar vendiendo tus productos en otro territorio. Va a ser un distribuidor tuyo, ¿no? Es una empresa diferente, sí, es una empresa distinta, una razón social diferente, no tiene ningún vínculo directo contigo más que comercial, pero él va a trabajar como distribuidor tuyo, ¿ok? Te va a permitir mejorar tus sistemas de distribución. No es necesario que tengas una gran red de contactos para hacer tus ventas allá. ¿Ok? Una gran cantidad de vendedores contratados para que coloquen tus productos en el extranjero.
o en un determinado país o espacio geográfico. Muchas veces las empresas prefieren trabajar con una empresa en particular que a exclusividad trabaje con ellos el tema de su distribución. Riesgos, bueno, el distribuidor asume todos los riesgos de la negociación con los terceros a quienes él provee. ¿Ok? En otras palabras, imagínate que yo soy una empresa que exporta, no sé, pasta de tomate, tuco, ¿ok? Y voy a hacer una exportación, no sé, por ejemplo, Costa Rica. Pero ojo, yo soy un empresario, soy un exportador. En mi plan de negocios, para poder irme a Costa Rica, tenía que haber definido el cliente objetivo, ¿no? Pero mi cliente objetivo podía ser un cliente persona natural, lo cual sería bien complicado, porque ¿cómo podría ser yo que recién estoy empezando y no tengo ninguna sucursal en Costa Rica, exportaciones directas al cliente final? Bien difícil, ¿no? A no ser que yo tenga ya una sucursal o tenga tiendas, sería bien complicado. Pero por ende yo podría trabajar ya no con un cliente persona natural, quizás con un cliente empresa, ¿no? Un business to business, de empresa a empresa. Y esa empresa, si es que no va a utilizar mis productos, no va a ser una importación para consumo, sino que al contrario, va a revender o va a comercializar mis productos en ese país, en Costa Rica, por ejemplo, vendría a ser mi distribuidor. ¿Ok? Figura opuesta, si es que esta empresa, en lugar de comercializar mis productos, se encarga de utilizarlos para hacer su propia producción, ya eso sería distinto, ¿no? Sería un contrato de compraventa internacional común y corriente. Ahora estamos hablando de un contrato de distribución, alguien que me va a representar, entre comillas, porque está haciendo una compra de productos que finalmente va a distribuir en su país. ¿Ok? Por eso acá tienes que saber que él como distribuidor tendría que asumir todos los riesgos de la negociación con terceros dentro de su propio país. Cualquier negociación que él haga con cualquier otra empresa dentro del mismo país, de Costa Rica, es independiente, es cosa suya. ¿Ok? La duración de este tipo de contratos generalmente es permanente mientras ambos estén de acuerdo. Tiene que haber necesariamente exclusividad para que beneficies a ese distribuidor. Podrías pasarte de vivo, sino en el hecho de tener dos distribuidores en el mismo espacio geográfico y hacer que compitan entre ambos. Ya sería algo ilegal. Ahora, ¿es frecuente que incluyas un pacto de exclusividad en el territorio? Sí, yo puedo tener un distribuidor por distintas zonas geográficas, ¿ok? A exclusividad puedo tener un distribuidor por distrito, por estado, puedo tener más de un distribuidor, pero no deben de chocar en ubicación geográfica. También es habitual la prohibición de competencia referida anteriormente, ¿no? Que compitan entre ambos distribuidores. ¿Qué va a hacer tu distribuidor? Se va a encargar de promocionar y publicitar la compra de tus productos, ¿ok? Él inicialmente te va a comprar los productos y él los va a revender a sus clientes en el extranjero, ¿ok? Él invierte su tiempo y sus gastos y él gana un margen de beneficios, también la diferencia entre el precio de compra y venta. Pero también es una muy buena opción para poder trabajar. Otros contratos internacionales, bueno, tenemos los contratos de franquicia internacional. Ya todos conocemos lo que es una franquicia, ¿no? Es la representación de una empresa que tiene presencia a nivel internacional, manteniendo su misma figura, sus mismos insumos, sus mismos productos, sus mismos servicios, manteniendo inclusive sus mismos proveedores en todo lugar en el cual tenga presencia. La figura más sencilla de hablar de franquicia vendrían a ser, por ejemplo, los centros de comida rápida, ¿ok? Es una forma de contrato internacional. El joint venture o riesgo compartido, la unión de dos empresas de forma temporal para poder adjudicarse un proyecto, trabajar ese proyecto, al finalizar el mismo, vuelven a separarse y nada más, todo queda ahí. Pero si sucede algo malo, bueno, el riesgo es compartido, ¿no? Mientras dure ese contrato de joint venture. Contrato de licencia, bueno, las autorizaciones, permisos de uso de marcas, que también son contratos internacionales. Para terminar,
recordar un poquito sobre los Incoterms y el contrato de compraventa. Acuérdate que los Incoterms van de forma obligatoria en el contrato, porque todos tus precios siempre van a estar en base a los Incoterms. Los Incoterms no reemplazan al contrato, el contrato no reemplaza a los Incoterms. Los dos, contrato e Incoterms, son indispensables en el momento de poder firmar el contrato o poder hacer la negociación del Incoterm. Muy bien, con esto hemos llegado al final de la presentación del día de hoy sobre contratos internacionales. Si me he explayado un poco y nos hemos pasado de la hora, disculpe, pero tenemos que terminar con esta presentación porque es súper importante. ¿Ok? Dudas, consultas que puedan tener o para mayor información, en caso deseen descargar estas diapositivas o deseen la grabación de esta presentación, pueden contactarse directamente con Camex para que les puedan brindar el acceso directo o el link para poder revisar este video. Si necesitan las diapositivas, bueno, también se las pueden solicitar directamente a Camex. Y bueno, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Nos volvemos a reunir la próxima semana, si Dios quiere, igual en el mismo horario, sábado de 8 a 9 de la noche, con un nuevo tema. La próxima semana estamos tocando el tema de los tres formatos de DAM, ¿ok? El formato A, el B, el C y cómo se llena una DAM. Es prácticamente casi un taller. Dicho todo esto, muy buenas noches, ha sido un placer y estamos en contacto. Hasta pronto.